Hay un jugador de béisbol muy interesante. Su nombre es, en español sería Patricio, en inglés Pat. Vendetti. Y quiero que lo mire aquí en esta foto, porque posiblemente usted me puede ayudar a ver, es el mismo jugador. No sé si usted puede ver algo interesante en este jugador. Es un pitcher, es un lanzador. Él se monta en el montíbulo para lanzar la bola. ¿Quién sabe qué tiene de interesante este jugador número 29 que ha jugado en el equipo o juega en el equipo de Miami? Aquí dice la hermana que salió beisbolista, o es el Salomón. Salomón dice que tira con las dos manos. Que tira con las dos manos. Quiere decir, utiliza los dos brazos para sus lanzamientos. Y lo interesante es que yo empecé a ver algunos videos de Pat y él recibe un bateador, se prepara, se pone en su montículo ahí, recibe la pelota, hace todo el movimiento y de pronto ¡pum!, lanza la bola. Y mire lo interesante, cuando termina con ese bateador, se cambia el guante, se lo pone en la otra mano, se cambia de lugar, hace su movimiento, mira al catcher, hace todo lo que tiene que hacer y saca con esta y ¡pum!, la vuelve y la manda con la otra. Solamente dice que hay un jugador ahora en las grandes ligas en este momento activo que está haciendo esto. Y cuando miraba a este jugador me llamó la atención. Porque el apóstol Pablo, usted va a decir, ¿y qué tiene que ver Pat con el apóstol Pablo? El apóstol Pablo también era un lanzador de doble mano. ¿Cómo así? Su manera como él compartía el evangelio, como la hemos visto ahora, tenía unas características similares. Pero el apóstol Pablo llega a un ambiente completamente diferente en su segundo viaje misionero a una ciudad llamada Atenas. Y él deja su estilo de mano derecha para cambiarse a su estilo de mano izquierda y compartir el evangelio de una manera completamente diferente a como la estaba compartiendo anteriormente. Y la lección que tenemos hoy en la escritura es que nosotros tenemos que prepararnos a lanzar la palabra del Señor con las dos manos. Hay algunos momentos que la necesitamos hacer de una manera, hay otros momentos que lo necesitamos hacer de la otra manera, y en los dos momentos la presencia del Señor y del Espíritu Santo estará con usted. Ahora, ¿qué pasaba con el apóstol Pablo? Cuando empezamos el capítulo 17 nos damos cuenta que el apóstol Pablo llega a una ciudad llamada Tesalónica. Estando en la ciudad de Tesalónica, el apóstol Pablo es expulsado, y tanto que tienen que salir corriendo de Tesalónica porque los iban a matar. Inmediatamente el apóstol Pablo sabe que hay una ciudad que se llama Berea. Entonces el apóstol Pablo y su equipo misionero, conformado por Silas y Timoteo, se van con el apóstol Pablo y llegan a la ciudad de Berea. Dice la escritura que la ciudad de Berea era una ciudad mucho más tranquila. Recibieron el mensaje, las personas fueron y estudiaron el Antiguo Testamento para ver si lo que el apóstol Pablo decía era verdad, y hubo una muy buena relación entre los hermanos de Berea y el apóstol Pablo. De pronto, los de la ciudad de Tesalónica se dieron cuenta que ahora el apóstol Pablo estaba en Berea. Entonces corrieron rápidamente para expulsarlo también de Berea, y el apóstol Pablo lo tuvieron que sacar nuevamente y llevárselo para la ciudad de Atenas. Llega el apóstol Pablo a la ciudad de Atenas en Grecia, posiblemente una de las ciudades con mayor récord histórico del mundo. Una ciudad donde se movía la sabiduría, la religión, el arte, el deporte. La historia estaba marcada en sus calles, y en cualquier lugar que tú fueras a visitar la ciudad de Atenas, puedes ver la historia marcada en sus calles. La cultura, la filosofía, la religión. Y el apóstol Pablo llega a esa gran ciudad.
Muchos creemos que el apóstol Pablo no conocía la ciudad. Y te quiero invitar a que abras la escritura en el libro de los Hechos, capítulo 17, el versículo 14. Y vamos a caminar por ella y vamos a mirar cómo el apóstol Pablo cambió de mano, cómo el apóstol Pablo cambió sus lanzamientos de la palabra del Señor de una manera diferente ahora en la ciudad de Atenas. Y vamos a estudiar lo que el apóstol Pablo vio, lo que el apóstol Pablo sintió, lo que el apóstol Pablo, a dónde el apóstol Pablo fue y lo que el apóstol Pablo dijo. 4 cosas que pasaron al apóstol Pablo cuando él estaba en un tiempo de espera. ¿Cómo así de espera? Cuando él llega a Atenas, no había ido con él ni Silas ni Timoteo. Entonces el apóstol Pablo dijo: los espero en Atenas. ¿Cómo estaba el apóstol Pablo? Estaba gozando, estaba conociendo una ciudad increíble, pero mire su actitud en los tiempos de espera. Y es algo que te quiero invitar a pensar en estos momentos. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, dice el versículo 16. ¿A quién esperaba? A Silas y a Timoteo. Su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Ahora, aquí hay algo interesante. Muchas veces creemos que los tiempos de espera son tiempos para perder, son tiempos perdidos. Pero cuando el apóstol esperaba en los tiempos de espera, cuando él estaba en los tiempos de espera, él empezó a ver. Y al ver lo que empezó a ver, su espíritu empezó a sentir. O sea que en el tiempo de espera él estaba viendo y él estaba sintiendo. Viendo y sintiendo quiere decir que su corazón tenía algo muy grande que dar. Y en los próximos minutos vamos a compartir cómo utilizar cada momento en el plan de Dios. Cómo utilizar cada momento, esos momentos de espera, esos momentos en los cuales nosotros vamos al consultorio y el doctor nos deja ahí esperando. ¿A quién le ha pasado? Ay, ¿sabe? Por eso nos llaman pacientes, porque hay que tener la paciencia para esperar, ¿cierto? Bueno, y ellos como: usted es paciente, bueno, entonces espere. Pacientemente espere al Señor. Bueno, ¿cómo utilizar cada momento en el plan de Dios? Esos tiempos de espera el Señor los quiere utilizar contigo. En esos tiempos de espera el Señor quiere trabajar a través de ti. En esos tiempos de espera el Señor me quiere usar a mí. No son tiempos perdidos. El Señor ha preparado muchos tiempos de espera para que tú y yo podamos ser instrumentos de salvación para alguien más. ¿Qué pasa en los tiempos de espera para el apóstol Pablo? ¿Cómo utilizar cada momento? Abriendo mis ojos para ver y mi corazón para sentir. Abriendo mis ojos para ver. Ahora, vuelvo al versículo 16 porque dice: mientras Pablo esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad. En ese tiempo de espera, él estaba viendo. En ese tiempo de espera, él estaba viendo la necesidad de la gente. En ese tiempo de espera, él se estaba dando cuenta que había personas en sufrimiento, que había personas que estaban erradas, que había personas que estaban adorando dioses ajenos, que estaban equivocados, que estaban en el camino completamente inadecuado. Estaba viendo que habían cantidad de personas que iban para el infierno. Eso estaba viendo el apóstol Pablo. Y entonces su corazón le empezó a doler. Aquí hay una lección increíble. Una persona que ame al Señor le tiene que doler que alguien se vaya a perder. Una iglesia que ame al Señor le tiene que doler su corazón de que alguien se vaya a la eternidad sin Cristo. El apóstol Pablo, de una manera increíble, miraba y su corazón le ardía. ¿Por qué le ardía? Porque veía que todo el mundo estaba completamente equivocado. Entonces, él se va para la sinagoga y mire lo que pasa en el versículo 17. Así que discutía en la sinagoga con judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían:
¿qué querrá decir este palabrero? Y otros parecen que es un predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Ahora, habían filósofos ahí, dice que habían unos epicúreos. ¿Y sabe qué? Estos eran buscadores del placer. Eran filósofos que decían, todo está en el placer. Habían otros estoicos, filosofías. Y todo el mundo quería escuchar en Atenas. Atenas era una ciudad abierta. Ahí usted podía ir y escuchar de todo. Y el apóstol Pablo, cuando empezó a ver que aquí se podía compartir, empezó a compartirles el mensaje de Jesús. ¿Qué lo movió al apóstol Pablo? ¿Qué lo movió a abrir su boca? El ver la ciudad perdida. ¿Qué nos tiene que mover a nosotros a no quedarnos callados? Ver el mundo que se pierde, ver las personas de nuestro alrededor que se pierden. Eso nos tiene que llevar a nosotros a hacer algo. ¿Sabes que de pronto alguien te ha invitado a la iglesia hoy por primera vez? Yo te quiero decir que esa persona que te está invitando quiere que tú encuentres lo mismo que ella ha encontrado. Detuvo su agenda, pensó en ti, oró por ti, te invitó a este lugar el día de hoy, no para que tú digas esta es la mejor iglesia, sino para que tú puedas encontrar al verdadero Dios. Y ese es el propósito que nos debe mover a nosotros como la iglesia de Cristo. Era el propósito que movía al apóstol Pablo. Entonces, ¿cómo vivir ese tiempo de espera? Viendo y sintiendo. Viendo y estar atentos a lo que vemos. Grecia o Atenas era una ciudad llena de paganismo, llena de dioses, llena de imágenes, llena de cualquier cantidad de cosas. Todo se valía. Qué interesante esa teoría, qué interesante esta otra, qué interesante esta otra. Todo se valía, todo. Y ahí en ese mar estaba el apóstol Pablo viendo y sintiendo. No perdamos el sentir cuando alguien está errado. No digamos allá él, allá ella. No, hay algo tan hermoso que el Señor te ha regalado. Hay algo tan hermoso que tú has descubierto. Que tu meta y mi meta debe ser que esa persona pueda destapar ese precioso regalo que el Señor nos ha dado, que se llama Jesús. Ahora, ¿qué más hacer en ese tiempo de espera? Tengo que ser positivo en un mundo negativo. Tengo que ser positivo. Recuerde que el apóstol Pablo aquí está cambiando la estrategia. Él siempre llegaba por acá derechito con los judíos y empieza a cambiar la estrategia completamente. Se cambia y empieza a utilizar una estrategia completamente diferente. Versículo 19. Y tomándole le trajeron al Areópago diciendo: ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Lo llevaron a un lugar muy importante. Era un lugar que estaba ubicado en el monte Marte, un lugar que dimensionaba completamente la ciudad. Era una montaña, era un lugar donde se discutían las grandes teorías, era un lugar donde se reunía el consejo. Usted todavía puede ir y lo puede visitar ahí. Lo bueno es que ahí está escrito completamente este capítulo que estamos estudiando. Y tenga mucho cuidado de caminar por ahí, porque casi siempre se me cae alguien cuando vamos. Porque ahí el terreno está así como complicado. Pero ahí iban y ahí estudiaban. ¿Y qué pasó ahí? Habían filósofos y de todo tipo de personas. Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas, le dicen. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir, oír algo nuevo. Miren lo interesante, estaban interesados en escuchar algo nuevo. Tanto que apenas escucharon que Pablo estaba hablando cosas raras, se los llevaron. Ahora, Pablo no se queda callado
a pesar de la ciudad donde estaba. Pablo hubiera podido quedarse mirando la arquitectura. Pablo hubiera podido decir: Señor, gracias a Dios me sacaron de Berea. Eso era un pueblo con relación. Acá. ¿Quién ha ido a Las Vegas? 5 manos. Hey. Voy a revisar el Facebook para ver qué veo por ahí. Ahora, yo caminé por los caminos de Las Vegas. ¿Qué te entretiene? Ahí en Las Vegas hay una fuente, lo más de bonita. Hay cosas bonitas. ¿Han visto la fuente esa que mueve así los? ¿Quién ha visto la fuente esa? ¿Y por qué tantos levantaron la mano si ya poquitos han ido a Las Vegas? Ya vale decir que puro YouTube, ¿no? Todos han visto la fuente pero no han ido. Ya. Bueno, ¿qué pasa? Son cosas bonitas. Son cosas que nos atrapan. Wow, arte, construcción, arquitectura, grandes cosas. Bueno, imagínese Atenas en ese momento, con todas esas características. Hermosa cantidad de imágenes, cantidad de construcción, templos, estadio, muchas cosas preciosas. Pero el apóstol Pablo, a pesar de que estaba pegándose su miradita a todo lo demás, estaba mirando corazones. Y el Señor quiere que tú y yo estemos mirando corazones todo el tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Mira lo que dice el versículo 22. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo esto observo que sois religiosos. Empezó diferente a los demás, cambió de brazo. Va a empezar a compartir el evangelio. Ya no está así, inmediatamente hizo así. Miren lo elegante que dice: veo varones atenienses que son religiosos. Hace una conexión con ellos. Yo me imagino que todos esos atenienses inmediatamente se estiraron. Hoy somos religiosos. ¿Sabes por qué? Porque habían dioses de dioses, de dioses, de dioses, de dioses. Estaba el Dios del amor, estaba el Dios, eran cantidad de dioses que habían ahí. Estaban todos los dioses griegos, estaban ahí. Y entonces cuando él observa, él dice: estos son religiosos. Buscó puntos de conexión. Mis queridos hermanos, Pablo con el otro brazo iba de frente. Con este brazo, no. Con este brazo empezó a buscar puntos de conexión, puntos de interés. ¿Cómo reconocerlos a ellos? Tenían algo bueno. Estaban buscando de Dios. Que estaban errados era otra cosa, pero estaban buscando de Dios. Ahora, camine conmigo en el texto, porque tuvo demasiado tacto. Porque pasando y mirando vuestros santuarios, muy elegante, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. Ahora, él empezó a mirar los altares y empezó a mirar el Dios de esto, 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 el Dios de esto. Y de pronto un altar vacío. ¿Al Dios qué? No conocido. Y entonces uno se pregunta: ¿y por qué un altar al Dios no conocido? ¿Sabe por qué? Por si acaso. ¿Usted sabe qué significa por si acaso? Por si acaso. Ellos descubrieron, los atenienses, que había un cráter, un hueco muy grande entre ellos y Dios. Y empezaron a buscar cómo lo llenaran. Entonces sacaron un Dios para cada cosa, pero como de pronto les faltaba algo, por si acaso, solo por si acaso, hagámosle un altar al Dios que no sabemos dónde está. Yo estudiando la palabra y yo viendo a muchos de mis hermanos, muchos a veces
Venimos a adorar al Señor y después, por si acaso, nos leemos el horóscopo. ¡Ay! Venimos a adorar al Señor, pero por si acaso, que me digan las cartas. Por si acaso. La palabra del Señor me habla, pero por si acaso voy a ver si alguien me dice algo. Solo por si acaso. A veces el enemigo quiere que nos pase eso. Para que le quede más claro, ¿ha analizado usted el bolso de una mujer? Esposos, esta noche revisen esos bolsos. Cuando se duerman, usted se va a sorprender de todo lo que cabe en ese bolso. Hay un hilo con una aguja. Hay cargador de batería. Hay una linterna pequeña. Hay unos Kleenex. Hay un colorete. La mini sombrilla, no sé dónde la consiguieron. Usted dice, Padre Celestial. Me encanta mi suegra porque mi suegra tiene su bolso. Tiene todo. De verdad. Yo a veces pruebo y nomás digo así, ay, tuviera una batería AAA. ¿Necesita una batería AAA? Y entonces yo nomás le digo, no, la estoy probando. Moleste nomás que algún día va a necesitar y no se lo voy a dar. Tiene todo en su bolso. ¿Sabe por qué? Por si acaso. Hermanos en Cristo, tú hoy has estado adorando a un Dios tan poderoso. Un Dios que quiebra lo inquebrantable y mueve lo inmovible. Un Dios que el apóstol Pablo empieza a contar en ese lugar. E inmediatamente después de entrar en esa parte y de ser positivo, reconoció lo positivo en lo malo. No es fácil reconocer lo positivo en lo malo, porque fácilmente tú hubieras podido decir, no, es que ustedes son unos idólatras, es que ustedes están condenados, es que ustedes están perdiendo el tiempo. Le dijo, son muy religiosos. Wow, sabio el apóstol Pablo. Usando el otro brazo, wow, lanzando esa bola de tal manera que hiciera conexión con los atenienses. No necesitaba ese brazo para lanzarle bola a los judíos, pero necesitaba ese brazo para lanzarle bolas a los atenienses. ¿Lo están comprendiendo? Y entonces empieza a generar una conexión impresionante y empieza a decir quién es el Señor. Entonces el apóstol Pablo estaba con los ojos abiertos y con el corazón listo para sentir. Estaba siendo positivo, pero también estaba listo para anunciar el mensaje de Jesús. E inmediatamente lanza una bola recta y ahí va directamente el mensaje de Cristo. ¿Están conmigo? Escuche lo que pasa en el versículo 24. Y el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templo hecho por manos humanas. Ellos tenían el templo de Diana, ellos tenían los templos de los dioses y las diosas de ese momento, y el Señor inmediatamente los saca de ellos y lo pone a otro nivel donde dice, ese Dios que yo creo no habita en templo hecho por humanos. Ese es tu Dios, donde no necesita un templo. No lo necesita. Él quiere habitar en tu corazón, en el templo del Espíritu Santo, que es tu cuerpo, que es tu vida. Ahora, note lo que sigue ahí.
ni es honrado por manos de hombres, como si necesitasen de algo, pues ese es Él es quien da a todos vida, aliento y todas las cosas. Y de su sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpado puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Inmediatamente muestra quién es Dios, pero lo muestra con una seguridad y convicción, y le da el nivel a Dios. ¿Sabes que de pronto hay alguien aquí en este lugar que está con dudas por una situación en su vida? Yo te quiero recordar que lo mejor que puedes para enfrentar esa situación es recordar quién es tu Dios. Es recordar la grandeza. A veces le decimos, ay sí, yo sé que mi Diosito me va a ayudar, pero yo creo que va a tener mucho más poder en ti si tú dices, yo estoy seguro que mi Dios, el que hizo los cielos y la tierra, ya me lleva a una dimensión completamente diferente. El que dio soplo de vida, ya sé que existo por Él. El que tiene listo mi camino, preparó de antemano algo para mí. Si yo entiendo eso, voy a poder caminar a lo que Cristo tiene para mí. Voy a poder enfrentar esa situación complicada con la confianza y la seguridad de que el Señor está conmigo. Pero no solamente anunció el mensaje de Jesucristo, sino que los invitó a vivir en su presencia. Y como le dieron la palabra, Él aprovechó. Y mire lo que dice en el versículo 28. Porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. E inmediatamente usa una frase ya conocida por ellos. ¿Cuál es la frase? Porque en Él vivimos, nos movemos y somos. Pero la pone al Dios verdadero. Hace otra conexión con los atenienses. Sabía a quién le estaba compartiendo. Tomó una frase que no tenía ningún problema con lo que estaba compartiendo y le dijo, por Él. ¿Por Él qué? Vivimos, nos movemos y somos. ¡Wow! Y mire cómo va terminando inmediatamente esta parte. Y siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, a plata o a piedra o a escultura de arte y de imaginación de hombres. Empieza a hablar de arte, empieza a mencionar todas las cosas que conectaban con ellos. Pero Dios, hablando pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Entonces ya le está diciendo, mire, Él, Dios no conocido, el que ustedes no conocían, le manda a que se arrepienta. Cuenta el mensaje completo, a que se arrepienta, a adorar otros dioses y a seguirlo a Él. Por cuanto hemos establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Habla de Jesucristo. ¿Y qué más dice? Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaron y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió en medio de ellos. Mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio el Areopagita, una mujer llamada Dámaris, y otros con ellos. Y ahí se forma una iglesia. Salen esos tres. Unos no van a creer a lo que tú digas, pero hay alguien que el Señor tocará su corazón cuando compartas ese mensaje. ¿Qué hacer en tu tiempo de espera? 4 elementos. Abre tus ojos y que tu corazón sienta. Sé positivo en tu conversación y no negativo. Anuncia el mensaje de Jesús
e invítalos a vivir en su presencia. Y dice más adelante que el apóstol Pablo, cuando terminó, salió con toda seguridad de en medio de ellos. Déjenme terminar con esto. Para yo poder hacer lo que hizo el apóstol Pablo, yo tengo que tener la convicción de quién es mi Dios. Y si tú tienes la convicción de quién es tu Dios, podrás impactar a alguien más. Y alguien estará en la eternidad por ti. Porque pudiste hablar y decir: yo tengo un Dios increíble. Déjeme decirte algo. El apóstol Pablo venía huyendo de Berea. No estaba fácil la situación. El apóstol Pablo no estaba con sus amigos, estaba en soledad. No era su mejor momento emocional. Pero a pesar de eso, tenía la convicción del que el Dios poderoso estaba con él. Yo te quiero invitar hoy a que tú recuerdes que por el Señor nos movemos, vivimos y somos. O vivimos, nos movemos y somos. Solo por Él. Pero nosotros tenemos que sacar de nuestro corazón algún otro Dios que nosotros le estemos entregando nuestra vida. Gracias por participar del servicio a través del internet. Esperamos que la experiencia de hoy haya alentado y desafiado su mente y corazón. En Champion Forest nos apasiona ayudar a las personas a conocer a Dios, a crecer en su relación con Él y con los demás, mientras todos, como cristianos, hacemos una diferencia en el mundo. Nos encantaría tener la oportunidad de hablar y orar con usted. Le invitamos a que ingrese a championforest.org/conectar para que podamos estar en contacto. Y por supuesto, esperamos con ansias el momento de poderles saludar en persona en una de nuestras sedes. Que Dios le bendiga y tenga una semana llena de la presencia del Señor. Nos vemos pronto.